Bismillahirrahmanirrahim. El sahaba del que vamos a hablar hoy se llama Salim y voy a haceros una lectura de este libro, como os he dicho. Dice: en una ocasión, el noble profeta, la paz sea con él, aconsejó así a sus compañeros: aprended el Corán de 4 personas. Eso lo dijo el profeta, la paz sea con él. Estas 4 personas eran Abdullah ibn Mas'ud, Salim, que era llamado Maula de Abu Hudayfa, Ubay ibn Ka'b y Mu'adh ibn Jabal. 2 de estos compañeros ya hemos visto su biografía y los otros 2 no. Uno de ellos es el que veremos hoy. Dice, ya hemos leído las historias de estos 2 compañeros y, como os digo, faltan 2. Uno de ellos es el que vamos a ver hoy y claro, nos preguntamos quiénes serán estos compañeros a quien el profeta había puesto tal confianza que los consideraba capacitados para enseñar el Corán y servir como fuente de consulta del mismo. Uno de ellos pues era este hermano nuestro, Salim. Salim era un esclavo y cuando se convirtió al Islam fue adoptado como hijo por un musulmán que antes de eso era uno de los principales nobles de Quraysh, de los Quraysh. Cuando fue abolida la costumbre de la adopción que se tenía antes, desde el Islam y en los primeros tiempos, según la cual el hijo, el que adoptaba, o sea, el hijo que era adoptado cogía el apellido del padre adoptivo. Entonces, como sabéis, el Islam prohibió eso y entonces Salim se convirtió sencillamente en un hermano, un compañero o un protegido de quien le había adoptado. El que le había adoptado era Abu Hudayfa ibn Utba y por eso le pasaron a llamar Salim, Maula de Abu Hudayfa. Por la bendición del Islam, Salim ascendió a una posición de alta estima entre los musulmanes, gracias también a su noble conducta y a su piedad. Tanto Salim como Abu Hudayfa se convirtieron al Islam muy temprano. Abu Hudayfa lo hizo frente a la fuerte oposición de su padre, que era el conocido Utba ibn Rabi'a, que era especialmente violento y se oponía especialmente contra el profeta, la paz sea con él y sus compañeros. Cuando fue revelado el versículo del Corán que abolía la adopción, gentes como Zaid y Salim tuvieron que cambiar de nombre. Por ejemplo, Zaid, como sabéis, le había adoptado el profeta, alayhi salatu wassalam, y era conocido como Zaid ibn Muhammad. Y entonces pasó a llamarse por el nombre de su padre natural, de su padre de sangre, y fue conocido como Zaid ibn Haritha. Salim, sin embargo, no conocía el nombre de su padre, porque era un esclavo y no conocía a su padre. De hecho, no sabía quién había sido su padre. No obstante, siguió estando bajo la protección de Abu Hudayfa, de quien era esclavo, y por ello recibió el nombre de Salim, Maula de Abu Hudayfa, que los 2 se habían aceptado el Islam y se habían quedado juntos en realidad. Al abolir la práctica esta de la adopción, el Islam quería destacar también los vínculos y responsabilidades de la relación natural que hay entre padres e hijos. Sin embargo, ninguna relación era mayor ni más fuerte que el vínculo del Islam y los lazos de fe que formaban la base de la hermandad. Los primeros musulmanes entendían esto a la perfección. No había nadie más querido para ellos, después de Dios y su profeta, que sus hermanos de fe. Y hemos visto cómo los Ansar de Medina recibieron y acogieron a los Muhajirun de Meca, es decir, a los emigrantes que llegaron a Medina, de Meca, y compartieron con ellos sus hogares, sus bienes y hasta sus corazones. Este mismo espíritu de hermandad es el que vemos en la relación entre el que había sido aristócrata de Quraysh, Abu Hudayfa, y el humilde esclavo que fue Salim. Hasta el final de sus vidas siguieron siendo algo más que hermanos. Murieron juntos, un cuerpo junto al otro, un alma ligada a la otra. Esa fue la extraordinaria grandeza del Islam. Las raíces étnicas y el rango social carecían de mérito ante Dios. Solo importaban la fe y la conciencia de Dios, tal como ponían de manifiesto
una y otra vez los versículos del Corán y los dichos del profeta, la pasea con él. Como decía el profeta, los más honorables para Dios son los más conscientes de Él de entre vosotros. Es decir, no había etnias, ni estatus social, ni riqueza. Y dice Dios Altísimo en el Corán también, ningún árabe tiene superioridad sobre un no árabe excepto en taqwa. Y también nos enseñó el profeta, la pasea con él, que cuando decía, el hijo de una mujer blanca no tiene superioridad sobre el hijo de una mujer negra excepto en taqwa. En la nueva y justa sociedad fundada por el Islam, Abu Hudayfa encontró honra para sí en la protección de alguien que era un esclavo. En esta nueva y recta sociedad fundada por el Islam, que destruía las injustas divisiones de clase y las falsas distinciones sociales, Salim se encontró, en virtud de su honestidad, su fe y la abnegación que sentía por el Islam, a la vanguardia de los creyentes. Así fue el imán de los inmigrantes de Meca a Medina y les dirigía la oración en la mezquita de Quba, que había sido construida por las manos del propio profeta, como sabéis, alayhi salatu wasalam. Salim se convirtió en una autoridad competente en el libro de Dios, hasta tal punto que el profeta recomendó a los musulmanes que aprendieran el Corán de él. Salim recibió otras bendiciones y disfrutó de gran consideración de parte del profeta, la pasea con él, quien dijo de él, alabado sea Dios que ha puesto entre mi umma a algunos como tú. También sus hermanos musulmanes solían llamarle Salim minas salihin, es decir, Salim, uno de los rectos. La historia de Salim es parecida a la historia de Bilal, como ya sabéis, y la de decenas de esclavos y personas de origen humilde, a los que el Islam elevó desde la esclavitud y la degradación hasta hacer de ellos en una sociedad de guía y justicia, imames, dirigentes y caudillos militares también. La personalidad de Salim estaba modelada por virtudes islámicas. Una de estas era su valentía en alzar la voz cuando sentía que era su deber hablar, especialmente cuando se estaba cometiendo una injusticia. Hay un conocido incidente ocurrido tras la liberación de Meca que sirve para ilustrar esta faceta suya. En una ocasión el profeta, la pasea con él, envió a algunos de sus compañeros a los pueblos y tribus de alrededor de la ciudad. Les dio instrucciones de que eran enviados como duat, es decir, como invitadores hacia la gente del Islam, para que siguieran el Islam y no como combatientes. Khalid ibn al-Walid fue uno de esos que fueron enviados. Sin embargo, durante esta misión y para vengar una vieja cuenta de tiempos de la Jahiliya, anterior al Islam, Khalid luchó con un hombre y lo mató, a pesar de que el hombre aseguró que era ahora musulmán. Salim acompañaba a Khalid en esta misión, junto con otros sahaba. Tan pronto como Salim vio lo que Khalid había hecho, se acercó a él y le reprendió su conducta. Le fue enumerando los errores que había cometido. Khalid, el gran líder y caudillo militar, tanto en tiempos de Jahiliya como ahora en el Islam, como sabéis era un gran luchador, tuvo que escuchar en silencio. Y Khalid trató después de defenderse, alegando sus razones, pero Salim se mantuvo firme en su posición y sostuvo su opinión de que Khalid había cometido un grave error al matar a ese hombre. Salim no veía a Khalid como un abyecto esclavo. Veía a un poderoso noble de Quraysh, porque no había cambiado en absoluto. A pesar del Islam, no les había cambiado y seguían estando en el mismo plano. O sea, Khalid era un gran luchador y Salim pues era de origen de esclavos. Pero era la justicia y la verdad lo que había que defender, y la defendió. No le veía como un dirigente cuyos errores tenían que ser escondidos o justificados, como muchas veces hacemos, sino como un socio igual a él en el cumplimiento de una responsabilidad y una obligación.
Tampoco se excedió en su posición cuando se dirigió a Halim, llevado por prejuicios o vanidad, sino que actuó movido por la lealtad en el consejo y la censura mutua que el Islam pues, nos ha mandado y ha santificado. Esta sinceridad mutua fue destacada en muchas ocasiones por el propio profeta, la paz sea con él, con las palabras, como ya sabéis, todos conocéis, que dice ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Es decir, la religión es lealtad y consejo sincero. Cuando el profeta supo lo que Khalid había hecho, se sintió muy apenado y oró con largas y fervientes súplicas a su Señor. Decía: oh Señor, soy inocente ante ti de lo que Khalid ha hecho. Y luego les preguntó a los compañeros: ¿hubo alguien que le reprendiera? Disculpad. Entonces le contestaron. Salim le reprendió y se encaró a él. Y el profeta pues se calmó un poco con esas palabras. Salim vivió cerca del profeta, la paz sea con él y de los creyentes, y jamás se mostraba ni negligente o perezoso en su adoración, ni dejó pasar ninguna campaña militar de las que hicieron. En particular, la fuerte relación de hermandad que existía entre él y Abu Hudayfa fue creciendo con el paso del tiempo. El profeta, la paz sea con él, falleció, y Abu Bakr asumió la responsabilidad de los asuntos de los musulmanes. Inmediatamente tuvo que enfrentarse a las conspiraciones de los apóstatas que desembocaron en la terrible batalla de Yamama. Como sabéis, era cuando el que llamamos Musailima el impostor dijo que era un profeta y mucha gente le siguió y apostataron del Islam. Entre las fuerzas musulmanas que marcharon hacia las tierras de Arabia Central para luchar en esta batalla estaban Salim y su hermano de fe, Abu Hudayfa. Al comienzo de la batalla, las fuerzas musulmanas sufrieron serios reveses. Los musulmanes luchaban individualmente y por eso la fortaleza que viene de la solidaridad estuvo ausente en un principio. Pero Khalid ibn al-Walid reagrupó a las fuerzas musulmanas. Era un gran estratega en las acciones militares que emprendieron y consiguió una admirable coordinación. Abu Hudayfa y Salim se abrazaron y hicieron voto de buscar el martirio por la causa de la verdad y obtener así la felicidad en la otra vida. Y Yamama era su cita con el destino. Para alentar a los musulmanes a la batalla, Abu Hudayfa les dijo: ya Ahl al-Corán, es decir, oh gente del Corán, adornad el Corán con vuestras gestas. Y su espada resplandeció en medio del ejército de Musailima, el impostor. Salim, por su parte, gritó: ¿qué mísero portador del Corán sería yo si los musulmanes fueran atacados por mi flanco? Y le dijo: no lo consientas, Salim, sé un digno portador del Corán. Bueno, ellos tenían una gran valentía y estaban dispuestos a luchar por la verdad. Con ese valor renovado, se lanzó en medio de la batalla Salim cuando el portador del estandarte de los Ansar, Zayd ibn al-Hattab, cayó, y Salim levantó el estandarte en alto con la mano izquierda, mientras recitaba en voz alta el versículo del glorioso Corán que dice: ¿cuántos profetas han combatido por la causa de Dios y con él combatieron gran multitud de hombres rectos? Pero nunca se desanimaron si encontraban una calamidad por la causa de Dios, ni se debilitaron en su propósito, ni se rindieron, pues Dios ama a los que son firmes y decididos. Este era un versículo apropiado para esa ocasión y adecuado como epitafio para alguien que había dedicado su vida al Islam. Entonces una oleada de apóstatas arrolló a Salim y este se cayó al suelo. Aún le quedaba algo de vida cuando la batalla llegó a su fin con la muerte de Musailima. Cuando los musulmanes inspeccionaban el campo en busca de sus caídos y mártires, encontraron a Salim en la agonía de la muerte. Mientras la vida escapaba por sus venas, les preguntó Salim: ¿qué ha sido de Abu Hudayfa? Y le dijeron: ha caído mártir. Entonces echadme a su lado, dijo Salim.
y le dijeron: está a tu lado, ha caído mártir en este mismo lugar. Entonces Salim sonrió con una débil sonrisa y ya no dijo nada más. Los dos hombres habían visto cumplidas sus esperanzas en ese momento. Y juntos habían entrado en el Islam, juntos habían vivido y juntos habían caído mártires. Salim, el gran creyente, fue al encuentro de su Señor. Más tarde, Omar ibn al-Khattab diría de él, cuando estaba moribundo porque como sabéis le asesinaron y había que buscar un sucesor, y él dijo: si Salim estuviera vivo, le habría nombrado mi sucesor. Bueno, en esta historia vemos, entre muchas otras cosas y beneficios que podemos extraer, cómo el Islam trajo a la sociedad en la que Dios Altísimo quiso que surgiera una total reforma, instaurando la justicia social. Y esta justicia social es la más completa y válida desde entonces hasta el fin de los tiempos. El Islam, como sabéis, abolió la esclavitud, dio derechos a los débiles que hasta ese momento estaban como oprimidos porque no tenían derechos y debían ser protegidos también por la sociedad. A este respecto instauró una especie de sistema de seguridad social, que fue el primero. Reconoció los derechos de la mujer, el derecho a la educación, a participar en la vida social y política, el derecho a la herencia. Dio derechos hasta a los animales, prohibiendo que fueran maltratados y que se les sobrecargara. Y también defendió siempre la responsabilidad que tenemos frente al medio que nos rodea. En definitiva, y a pesar de lo que podamos escuchar hoy en día, se ha tergiversado todo mucho. El Islam está basado en la justicia social, es su base y también es su meta. Bueno, digo esto porque es la verdad y debemos no solo defenderlo, sino desde nuestra parcela de acción, de que por pequeña que sea, intentar que estos valores se implanten en estas sociedades, porque son universales y beneficiosos para todo momento y lugar. Otra de las bases importantes para el Islam que se menciona en esta historia es la hermandad. Dios Altísimo y su profeta, la paz sea con él, nos instan a que vivamos en hermandad entre musulmanes y también que la hagamos extensiva a nuestros hermanos en la humanidad. Así lo entendieron los primeros musulmanes y así lo practicaron, como los de la historia que hemos visto hoy. Bueno, en este mundo actual en el que vivimos, donde prima el individualismo, es muy importante y sería de gran importancia aplicar de forma generalizada esta hermandad entre la gente que no nos combate, por supuesto, y intentar explicar lo que es el Islam de buena manera. Bueno, os doy las gracias por estar aquí hoy y pido al Altísimo que nos dé siempre visión y fuerza para luchar por mejorar nuestras sociedades, las sociedades en las que vivimos, y que mantenga siempre unidos nuestros corazones en el bien. Oh Señor, ayúdanos también a llevar a buen término aquellas obras beneficiosas que emprendamos y aparta de nosotros el engaño del Shaitán, que es, por supuesto, nuestro enemigo. Amén. Gracias por escucharme. Hasta la semana que viene, inshallah.